Hoy vamos a estar refiriéndonos a las actividades que debe desarrollar un supervisor dentro de una organización, el por qué es tan necesario contar con este nivel dentro de las organizaciones y cuáles son las claves para el éxito de sus actividades dentro de la organización. Por empezar, tenemos que decir que toda organización está dividida en distintos niveles. Esos niveles se denominan jerarquías, van a estar desempeñando determinados roles y el que le cabe al supervisor, y es el origen por el cual nace esta posición dentro de las organizaciones, es la de promover el conocimiento y simple entendimiento de las tareas que debe desempeñar el personal que tiene a cargo, fortalecer las actividades preventivas en pro de la seguridad e integridad no solo de las personas, sino también del patrimonio, y cumplir, obviamente, con los lineamientos establecidos por la empresa. Como principales responsabilidades, un supervisor dentro de una organización, y estamos hablando siempre de supervisores a nivel genérico, ¿sí? No supervisores especializados por área, es el responsable de la correcta y eficiente ejecución de las tareas, es el vínculo entre la gerencia y el equipo responsable de ejecutar esas tareas, sobre las que él va a estar ejerciendo lo que se denomina el mando, es el responsable de hacer cumplir las normas y verificar el correcto flujo de los procedimientos. Las normas tengamos en cuenta que son el equivalente a las leyes que están dentro de un país. Bueno, acá son las leyes que limitan el alcance que tienen las personas dentro de sus funciones y sus límites. Los procedimientos es la forma en que interactúan, en que se comunican las distintas personas que pueden ser del mismo o distinto departamento, para que a través de sus tareas vayan agregando valor a un determinado producto o servicio que luego van a estar ofreciendo en el mercado. También tiene la responsabilidad de entrenar y extraer valor a su equipo, administrar la asistencia al personal. Esto es muy importante, ya que no solo permite mantener, por un lado, la disciplina dentro de la organización, sino también que es útil para la liquidación de haberes, inspirar a sus subordinados, y esa inspiración debe ser producto del ejemplo que él también da a la hora de desenvolverse en sus tareas, optimizar el uso de los recursos y promover la seguridad, como decíamos anteriormente, del personal y la integridad de los recursos. Acá tenemos que tomar en cuenta dos definiciones claras que van a estar de alguna manera circunscribiendo o como un halo, ¿sí? Del supervisor a lo largo de sus tareas. Una es la obligación y la otra es la responsabilidad. La obligación es aquello que una persona está forzada a hacer. Puede tratarse de una imposición, ya sea legal, o una exigencia de características morales o éticas. Mientras que la responsabilidad es la virtud de tomar una serie de decisiones de manera consciente, eh, asumiendo, ¿sí? También las consecuencias que tengan las mencionadas decisiones que nosotros estamos tomando, y obviamente al tomar decisiones tenemos que estar a la altura de poder responder por esas decisiones que hemos tomado, ¿sí? Esto tiene que darse ya sea en tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir? Si yo tomé una decisión en un momento determinado, generé un determinado resultado, sobre ese resultado yo me tengo que hacer responsable. La forma de poder responsabilizarme de una determinada acción es a través de la medición. Nada se puede mejorar ni nada se puede discutir si yo no lo puedo medir. ¿Sí? En administración es necesidad primordial poder determinar indicadores de desempeño. Y es una buena práctica que se trabaje, si esos indicadores de desempeño, supónganse que tenemos establecido un indicador satisfactorio del 95% y llegamos a ese 95% o menos, no es trabajar si cumplí el 95%, quedarme tranquilo y trabajar nada más si estuve por debajo del 95%. Siempre la obligación tiene que ser tratar de llegar al 100%. ¿Qué quiere decir? Ante un resultado determinado que arroja un indicador, poder trabajar en ese análisis de las desviaciones para tratar de llegar al máximo nivel de servicio posible. Ahora bien, hoy hablamos de que un supervisor nace,
¿sí? Como personaje, como rol dentro de una organización por una necesidad específica. Ahora bien, ¿qué es una organización? Bueno, una organización es un grupo de trabajo que es sistemático. ¿Sistemático por qué? Porque siempre hacen tareas de manera programada, y programado no quiere decir a través de un sistema, sino que lo hacen siempre de manera constante y se trata de hacer siempre de la misma manera hasta que alguien disruptivo propone hacerla de otra. Eso genera un nuevo orden y evita que entremos en un caos. ¿Sí? Si nosotros de un orden pasamos a hacer la tarea por un criterio determinado de otra manera, yo estoy entrando en un caos si no puedo parar un poco esa inercia que trae ese nuevo orden que yo quiero implementar, la analizo y la implemento a través de una nueva norma, un nuevo procedimiento en donde todos nos pongamos de acuerdo en hacer las cosas de la misma manera. Decía que era sistemática, que trabaja para lograr los objetivos y cumplir con las metas de la organización. Eso es ni más ni menos que un grupo comunitario, es una empresa, es una entidad, una institución o, para redondear este concepto, sin importar la naturaleza y el tipo de comunidad que se trate, se lo denomina organización. Ahora bien, estas organizaciones van a tener generalmente tres niveles. Dentro de esos niveles podemos encontrar muchos más, pero en términos estratégicos se dice que una organización tiene una cúpula. Si esto fuese un triángulo, en el ápice superior encontraríamos la alta gerencia, que básicamente es la gerencia general acompañada de sus directores, y si tiene asesores, estudios legales y un contador externo, se denominan staff. Tiene una gerencia intermedia en donde nosotros podemos llegar a encontrar, si es una estructura grande, las gerencias y las jefaturas, y un nivel en donde, que es la base de la estructura, la que se denomina de rejuvenecimiento. ¿Por qué? Porque desde ahí debería ser natural que vengan todos los cambios que llevan a la organización a ir mejorando continuamente, que está comandada por el supervisor y desempeñan sus tareas rutinarias por la base de la estructura, que pueden ser operarios, analistas, especialistas, dependiendo del tipo de estructura y cómo esté conformada cada uno de esos roles dentro de la empresa. Ahora, ¿en qué tiene que estar focalizado un supervisor? Bueno, el supervisor básicamente tiene que estar focalizado en en las operaciones diarias que tiene que realizar para atender el negocio, en la administración de los recursos y el personal asignado, en administrar los requisitos de recursos humanos en cuanto a si una persona necesita incorporarla, hacerlo a través de el mecanismo necesario para solicitar un personal, después entrevistarlo adecuadamente, producir lo que se denomina la instrucción de la persona, cuando la persona está desembarcando, hacerle conocer todo lo que es la empresa, si es posible, y el sector donde se va a estar desarrollando, a eso se lo denomina inducción, y luego administrarlo adecuadamente. La administración pasa desde lo diario a través de el cumplimiento del régimen de asistencias establecido por la ley de contrato de trabajo, con todos los derechos que tiene el trabajador a través de los distintos aspectos que vaya o necesite cubrir el mismo respecto de exigencias de trabajo, matrimonio, fallecimientos, licencias, etcétera, etcétera. Obviamente no se limita solo a eso, sino también a evaluar el desempeño de su personal a lo largo de un periodo determinado de tiempo, que generalmente es un año. Si esas evaluaciones son anuales, tener la costumbre de trimestralmente ir mostrándole el grado de avance que va teniendo ese empleado respecto a lo que se espera de él. También participa en lo que es el diseño de carrera para que pueda proyectarse cualquiera de los miembros de su comunidad, como así también el plan de sucesión en caso de que ese supervisor sea promovido o haya otras oportunidades en donde cuadre adecuadamente las personas que tenemos acá. Tiene que estar focalizado también en los problemas del día a día para cumplir con las estrategias y en las operaciones y transacciones a corto plazo. Siempre su foco está puesto en el corto plazo. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que son los principios de la supervisión. Los principios de la supervisión
pasan por, primero, la división del trabajo. ¿Qué quiere decir? El supervisor no solo es consecuencia de la división del trabajo, que viene en cascada desde la alta gerencia hacia abajo, sino también que él tiene que ser promotor de la división del trabajo entre las personas que forman parte de su equipo de manera equilibrada y en función de los conocimientos y competencias que va a cubrir cada persona dentro de su rol. Después tiene que tener autoridad para dar órdenes, preservando la dignidad siempre de las personas, ¿sí? No maltratarnos, maltratar a la gente, sino realmente mantener un equilibrio disciplinario. En ese equilibrio disciplinario también tiene que poner en juego y en balance siempre lo que es la motivación. Tiene que haber unidad de mando en la supervisión, no existen dos supervisores para una misma área, eso implicaría que hay una falla estructural dentro de la organización que debe ser subsanada, porque pues, la gente al no tener unidad de mando obviamente siempre va a estar cumpliendo lo que se dijo o se le ordenó en última instancia. Tiene que haber una única dirección a seguir, así como tiene que haber una sola persona dentro del sector que supervise, tienen que haber objetivos concretos que en estos niveles se denominan estrategias para que las empresas puedan cumplir sus objetivos y los empleados, por otro lado, hagan lo que tienen que hacer para que esas distintas estrategias que conforman un objetivo vaya alimentando el crecimiento de la empresa. Tiene que haber una cadena de mando, esto es otro de los principios de supervisión, que quiere decir que los analistas que reportan al supervisor tienen ese supervisor para rendirle cuentas, a su vez a sus jefes, y los jefes a su vez a los gerentes y así sucesivamente hasta llegar a la alta gerencia, y cumplir con estrategias planteadas claramente para satisfacer, como decía anteriormente, los objetivos. Las funciones básicas del supervisor son planificar, organizar, liderar, controlar y hacer staffing. Planificar es evaluar la situación actual, establecer objetivos y definir las estrategias para lograr obtenerlos. Organizar, ¿qué es? Organizar es distribuir el trabajo y asignar tareas específicas entre los empleados que una persona, un supervisor, tiene a cargo para lograr un flujo determinado de tareas o de labores entre cada uno de sus subordinados. Tiene que liderar. Liderar implica saber dirigir, motivar y canalizar las conductas de los empleados para lograr los objetivos. También tiene que tener un espacio para poder controlar, como decía anteriormente, evaluar el trabajo que uno está realizando y tomar acciones que sean correctivas si es que las estoy haciendo de una manera inadecuada. Y un concepto que se denomina staffing forma parte de la supervisión, de las funciones que tiene un supervisor, y que implica obtener y desarrollar a los empleados con las destrezas, conocimientos y actitudes necesarios para el desempeño exitoso de la labor para la cual fue contratado. Acá sí tenemos que tener en cuenta una cosa y que es un error común en las organizaciones. Las descripciones de puestos tienen que estar hechas en función del puesto, o sea, del rol que la empresa necesita cubrir, no de las personas que eventualmente puedan estar cubriendo ese puesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo hago en función de lo que necesito como organización, para poder llevar a cabo determinadas tareas, seguramente voy a poner que necesito, si es una tarea administrativa, un estudiante avanzado en ciencias económicas, con conocimientos de Office, de inglés capaz intermedio, etcétera, etcétera. Si Juan está ocupando ese rol, yo no puedo decir, bueno, Juan, ¿vos qué sos? Soy estudiante secundario. Bueno, yo no puedo adaptar el puesto a las aptitudes, características y conocimientos y destrezas que tenga Juan. ¿Sí? Ahora, obviamente, si Juan cumple con todas las expectativas que necesita un rol, yo voy a necesitar menor inducción y entrenamiento y formación de Juan para cumplir con esa meta. Y si a él le faltan determinadas destrezas o conocimientos o actitudes para poder desarrollar ese puesto, tengo que armar un programa de formación para que esta persona pueda llegar a cubrir el puesto con el 100% de esas habilidades. Ahora, ¿cómo se desarrolla un supervisor? Bueno, hay distintas maneras de desarrollar a los supervisores dentro de las empresas.
Generalmente vienen por promociones internas de empleados, ¿sí? Se toman también empleados con experiencias. Cuando no hay planes de carrera, generalmente esto se da. Ahora, por planes de carrera, esta gente debería evolucionar y debería ser sometida a determinados programas, como por ejemplo el que mencioné anteriormente de formación, para que puedan ir cubriendo los distintos puestos. Esto a través de un plan de carrera y de un plan de sucesión. También se pueden desarrollar a través de jóvenes con potencial de desarrollo, empleados que se ascienden sin educación formal en el campo de supervisión, y después esa gente se la va acompañando para que tenga los atributos del supervisor, o en muchos casos también, cuando no tengo el personal idóneo, salgo a buscarlo al mercado. ¿Y cómo se hace para llegar de empleado a supervisor? Primero hay un aprendizaje inicial de cómo funciona el departamento, o sea, primero tengo que situarme en cuáles son las tareas, el producto, ¿sí? que brinda mi departamento al resto de los departamentos. Cuando digo producto, también cuando nosotros hacemos tareas o hacemos actividades, estamos generando valor a un producto. Entonces nosotros entregamos una partecita de ese producto. De hecho, por ejemplo, para que nos demos una idea, antes las actividades administrativas se las denominaba como tal y a veces carecían de cierto valor para lo que era el interés de la organización. ¿Por qué? Y pues el interés de la organización está dado en la venta, que generalmente está movilizada por la logística. Ahora déjenme manifestarles que la actividad administrativa también es logística, pues si yo en la administración dejo de hacer algo, seguramente la cadena de logística se va a ver corrompida, cortada en algún punto. Esto, por ejemplo, sería si yo, por ejemplo, en una actividad de tesorería dejo de pagarle a un proveedor, seguramente pude haber asegurado el abastecimiento en el área de compras, pero no voy a asegurar el reabastecimiento, porque el proveedor, si yo no le pagué, no va a volver a entregarme una vez que yo le mande la orden de compra, o seguramente, si él tiene mi estado de cuenta, me va a parar en seco, me va a decir, mira, me estás debiendo esta factura hasta que no la canceles, no te voy a reabastecer, o van a entrar en el campo de, de la negociación. Una vez que la persona conoce las actividades del departamento, tiene que saber establecer credibilidad. Y la credibilidad se logra a través del conocimiento, del respeto hacia el prójimo y también de saber dar el ejemplo. Y no un ejemplo forzado, sino un ejemplo natural. A todo líder hoy, y yo prefiero hablar más que de líder, de administrador de voluntades. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseña el chico a ser coherente en tres dimensiones, entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Y en realidad hoy la estrategia demanda que toda persona que tiene un rol con personal a cargo debe ser coherente en cuatro dimensiones. Entre el sentir, el pensar, el decir y el hacer. El sentir, el pensar, el decir y el hacer. Tenemos que considerar que las personas son individuos con sentimientos que razonan. Después tenemos que saber cómo resolver los problemas que se nos plantean en nuestro sector para poder no solo delegar la solución del problema, sino también involucrarnos cuando nuestros empleados no le encuentran esa solución. Podemos encontrar que un empleado puede pasar a ser supervisor cuando participa del rediseño del departamento y los estilos que se le quieren dar a ese departamento, los ambientes. Me refiero al ambiente como un espacio para que la gente pueda ser creativa, desarrollarse, entrenarse, o sea, generar ese tiempo, ¿sí? Y obviamente que sea una persona que sea proactiva en la atención de desviaciones, o sea, del análisis de una solución basada en poder focalizarnos o centrarnos en la causa-efecto que producen eventos no deseados. Por ende, si llegamos hasta acá, podemos decir que el supervisor tiene que tener determinadas destrezas. Esas destrezas deben ser, por un lado, técnicas, por otro lado, focalizadas también en la relación humana, por otro lado, también tienen que ser conceptuales y tiene que tener la destreza de
poder y saber tomar decisiones en tiempo y forma. Y cuando digo en tiempo, teniendo en cuenta la oportunidad, el ritmo y la duración. En lo que respecta a destrezas técnicas, es obviamente el conocimiento especializado y experto usado en tecnología, técnicas y procesos particulares dentro de su sector. En cuanto a las relaciones humanas, tiene que tener las habilidades suficientes como para que sea un buen comunicador, sepa motivar a la gente, sepa entender a la gente, o sea, a todos los actores que están dentro de la organización, excluido nuestro departamento, y a nuestros empleados. Tiene que tener destrezas conceptuales, decía, bueno, ok, tiene que tener la habilidad de trabajar en la organización y sus componentes, o sea, en cada uno de los sectores poder intercomunicarse adecuadamente y conocerlos como para poder proponer o participar de reuniones en donde sea convocado para proponer soluciones que hagan a su sector. O muchas veces van a surgir reuniones en donde se aplican criterios creativos para resolver un problema determinado y nosotros podemos ser invitados como un agente exógeno a ese problema para que aportemos nuestra creatividad porque no estamos de alguna manera afectados por el tema a resolver, o sea, vamos a venir con la cabeza mucho más limpia, somos más efectivos en ese sentido. Y después, obviamente, como decía, la destreza de la toma de decisiones, eso es básico. Tenemos que tener capacidad para analizar la información y tomar decisiones claras, concisas, efectivas y eficientes. En la actualidad se dice que los factores claves para el éxito en una supervisión están dados primero por la habilidad que tenga ese supervisor de poder delegar tareas y confiar en sus empleados. La confianza de sus empleados es en realidad un ida y vuelta, ¿sí? Si uno es confiable, los empleados se abren a esa confianza que toman en sus líderes y de alguna manera, obviamente, el supervisor puede conocer mejor a ellos y en función de eso confiar. También tienen que usar apropiadamente la autoridad, no porque yo sea supervisor tengo el poder para poder reprimir a la gente. Siempre yo trato de no hablar de poder, yo trato siempre de hablar de mando. El mando es un don y se transforma en un don cuando el supervisor va a estar consciente y enfocado en las metas, pero siempre preservando la dignidad de las personas. Por otro lado, una clave del éxito es ser un buen ejemplo para los demás empleados, lo que hablábamos un poco al principio, reconocer el cambio de roles, o sea, tratar de jugar, hacer que la gente se sienta cómoda en aquellos trabajos donde realmente ellos tienen mayor habilidad, muestran mayor destreza, mayor conocimientos, tener el deseo de trabajar, ¿sí? Esto Miren, el deseo de trabajar es poder levantarnos a la mañana ya motivados por el solo hecho de ir a trabajar, pero también tener ganas de trazar desafíos, no quedarme con lo que estoy haciendo todos los días, sino tratar de buscar nuevos paradigmas que cubrir que nos lleven de alguna manera a nosotros a establecer de que somos realmente útiles para la organización. De esa manera, en el cabo de unos años, o al cabo, perdón, de unos años, lo que vamos a estar descubriendo es que lo que hemos hecho a lo largo de nuestra carrera es trayectoria y no permanencia. ¿Sí? O sea que no estuvimos un tiempo determinado en una empresa haciendo siempre lo mismo, no desafiando los paradigmas, no mejorando, etcétera, etcétera. Eso sería permanencia y trayectoria es lo que uno va construyendo a lo largo de esa carrera. Obviamente el dominio de la tecnología, sobre todo la que es demandada para su función y la de sus colaboradores, y obviamente conocimiento del campo empresarial, saber en qué negocio nos estamos moviendo, por qué necesitamos hacer las tareas de esta manera, de qué manera nosotros podemos comparativamente respecto de nuestros colegas competidores ser mejores, ser más dinámicos, de eso se trata.
Y las características del éxito de un supervisor están en la comunicación efectiva, tiene que ser asertiva, tiene que ir al punto, no tiene que ser amplia, no tiene que ser ambigua, sino tiene que ser directamente atacar los puntos, a comunicar lo que quiere que se haga y lo que desea que los empleados sean, ¿sí? Tiene que ser justo en el manejo de las decisiones, ¿sí? No sobrecargar a determinados puestos porque son más hábiles que otros o más proactivos que otros, sino las decisiones tienen que ser de manera balanceada y obviamente no es tomar decisiones tras decisiones sin dejar que los empleados puedan llevar a la práctica las tareas de manera ordenada y asignando la prioridad justa. Siempre ten en cuenta que cuando uno establece demasiadas prioridades, el sentido de prioridad se pierde. ¿Sí? O sea, entra en una normalización. Después, obviamente, lealtad a la organización y a los empleados. Sí, los supervisores que no son exitosos generalmente son aquellos que despotrican sobre sus jefes, sobre la organización frente a sus empleados. Entonces, los empleados, obviamente, terminan por desacreditar también a su supervisor. Después, tener una actitud positiva siempre para enfrentar los retos, es decir, ver a los retos como un desafío y no como una amenaza que genera miedo. El miedo paraliza y nos genera un estrés negativo, mientras que si lo vemos como un desafío, nos vamos a poner a analizarlo y si no nos alcanza, lo analizaremos comunitariamente y de esa manera vamos a estar no solo estableciendo una mejora, sino también saliendo de ese estado de estrés negativo. Después, obviamente, deseo del trabajo y dar mayor esfuerzo, tener habilidad para delegar correctamente las tareas. Esto es muy importante, saber escuchar, no saber oír, saber escuchar. Parar si estamos haciendo algo ante la pregunta, la demanda o si se nos pide un espacio para expresar algo, parar lo que estamos haciendo y escuchar a la otra parte. Y obviamente ser un motivador permanente. Obviamente para poder motivar a otros tengo que estar siempre motivado, si no, no sirve de nada. Otro de los aspectos que son fundamentales hoy por hoy para el supervisor es el manejo de la diversidad laboral, para lo cual tiene que enfocarse en la conducta de los empleados, evitar siempre los estereotipos, evaluar los resultados, no tiene que hacer juicios previos. El prejuicio sobre las personas no es un buen mensajero, ¿sí? Nosotros tenemos que evaluar, ser muy objetivos a la hora de evaluar a las personas y la tenemos que evaluar por su rendimiento y no por prejuicios preestablecidos. Dar siempre retroalimentación a nuestros empleados. No esperemos fin de año para decirle, mira, anduviste bien, anduviste mal, te corresponde algún incentivo o algún programa de motivación a fin de año. No, uno le tiene que ir marcando a lo largo del año cómo viene el desempeño de ese empleado para que pueda corregir lo que tenga que corregir y si no puede, nosotros ayudarlo para que lo haga. Y obviamente siempre ser autocrítico, siempre poder evaluar nuestras propias conductas. Obviamente, como dijimos, los puntos positivos es bueno para tener en cuenta en el área de la supervisión aquellos errores fatales que deben evitarse para no caer en ser un supervisor más de la compañía, sino ser un supervisor exitoso. Primero es cuando se pierde la compostura, cuando uno le grita a un empleado, lo trata mal, despotrica delante de los demás a ese empleado. Eso, digamos, no es bueno, perder la compostura, enojarse, digamos, no habla bien del supervisor, ¿sí? Cerrar la puerta, ¿qué quiere decir? Que si está haciendo una tarea administrativa y tiene una oficina, cierra la puerta o la mantiene cerrada. Esto implica en el inconsciente de las personas que usted no está dispuesto a escuchar. Traer problemas personales que uno trae de la casa al trabajo. En el trabajo uno tiene que dejar los zapatitos afuera, como hacen los japoneses, o sea, los problemas dejarlos afuera y encarar el día del trabajo, para luego, una vez que termina la jornada, quizá uno se revitaliza y encuentra la solución a la que traía de afuera, ¿no? O la que tenía afuera, perdón. Después hablar libremente, no buscar quizá palabras adecuadas que nos lleven a nosotros a tener
ciertos espacios que hagan a entender que uno está pensando lo que está diciendo. Por eso le digo que uno tiene que ser coherente entre lo que siente, piensa, dice y hace, porque por el flujo de comunicación es continuo, es constante, tiene un lenguaje corporal, una entonación, unos decibeles distintos. Un decibel quiere decir que uno va moderando la voz, llevándola a que sea más alta o mediana o más baja en función de lo que quiere transmitir. Entonces, es muy importante hablar libremente, que hable libremente. El otro, obviamente, sería estar en contra de cualquier cambio que se propone dentro de la organización. El cambio siempre, si es bien analizado, nos va a llevar a la mejora continua, ¿sí? O a la mejora, si no es continua, porque no tenemos la gimnasia, lo ideal sería que vayamos por ese camino, o sea, tratar de reunirnos para encontrar siempre el punto para mejorar las cosas, nuestras tareas. Seleccionar a los favoritos. Bueno, uno está cansado de ver que a veces le va mejor a los empleados que de alguna manera tienen cierta relación con sus supervisores. Por ejemplo, qué sé yo, juegan al fútbol juntos o van a tomar algo, se conocen las esposas, los hijos van juntos al colegio. Bueno, eso tiene que dejarse de lado y el supervisor tiene que ser objetivo y evaluar en función de los resultados y del desempeño. Después tener pensamiento egocentrista, ¿sí? Yo hago yo esto, vos no haces nada, siempre pensando en que uno es mejor que los demás, de esa manera, o querer, que esto es peor todavía, que los demás sean como uno es, y no, todos somos individuos, somos distintos, pensamos muchas veces de manera distinta y tenemos distintas formas de hacer a veces lo mismo. Obviamente, si lo hacemos cumpliendo con el procedimiento, no está mal. O sea, ¿yo puedo aplicar criterio dentro del procedimiento? Sí. Lo que no puedo yo alterar el procedimiento en función de mi criterio. Si lo quiero hacer, lo tengo que manifestar para cambiar el procedimiento en todo caso. ¿Sí? Después, el último punto, yo creo que vale la pena comentar es que, bueno, si uno está esperando recompensas inmediatas, estamos fritos porque nos apartamos de lo que es nuestra tarea. Bueno, hasta acá la presentación para el supervisor. Ustedes tienen esto mismo que estuve expresando en Filminas, en forma obviamente mucho más acotada, y algunos artículos que son de interés. Muchas gracias por participar en esta reunión. Nos vamos a estar viendo seguramente en otros temas que tengan que ver con management, logística o estrategia organizacional. Muchas gracias por su participación.